Me encontré justo en el instante de estampar mi rúbrica en los documentos del abogado cuando, de repente, mi hijo me arrebató la herramienta de escritura de la mano con brusquedad. La bebida oscura se enfrió por completo sobre la mesa mientras él vociferaba al otro lado de la línea. «Misión cumplida. El inmueble es nuestro», gritó con euforia. Su esposa, con una sonrisa grabada en el rostro, se asomó por el umbral y me lanzó un dardo envenenado. «Don Ramón, puede ir buscando otra residencia donde instalarse». Lo que ese par de ingratos ignoraba por completo era que aquellos papeles no tenían el valor que ellos imaginaban. Si este relato te desgarra el corazón tal como me lo hizo a mí, aprieta el botón de suscripción a Historias que Duelen. Cada jornada te ofrecemos un testimonio que quizás sea un espejo de tu propia vida. Déjanos saber desde qué país nos acompañas. Cuando mi propio vástago me soltó el golpe mortal, padre, tiene que desalojar la propiedad. La sensación fue como si me estuvieran arrancando el músculo cardíaco con unas manos sucias para después pisotearlo sin piedad en el suelo. Cuento con 68 años de existencia y jamás ni en mi peor pesadilla imaginé que las palabras más hirientes y dolorosas de mi vida saldrían de la boca de la persona que yo mismo había criado. Miguel apareció esa mañana de marzo con un gesto de felicidad postiza, absolutamente mentiroso, justo cuando yo le ofrecía el humilde café que había preparado con mis manos temblorosas de anciano, un hombre que todavía se aferraba a la fe en el amor de la familia. «Papá», me dijo con esa cadencia de voz que conocía desde el día de su nacimiento, «necesito charlar contigo sobre un asunto que considero crucial». Mi corazón de soñador se aceleró de inmediato, pensando que tal vez me daría la gran noticia de un mejor puesto de trabajo o que Patricia, su mujer, estaba nuevamente encinta. Qué ingenuo fui al conservar un hilo de esperanza. «Se trata de la vivienda, padre», prosiguió, mientras removía el azúcar en su taza con la cucharilla de postre que Carmen había adquirido en nuestra primera conmemoración de bodas. El chirrido del metal contra la porcelana me provoca escalofríos hasta el sol de hoy. Es como si fuese el sonido exacto de mi alma, fragmentándose en diminutas porciones. Los padres de Patricia perdieron su hogar a causa de las deudas acumuladas y toda la familia se encuentra ahora desamparada en la calle. «Requieren un espacio donde conoció temporalmente», me explicó. A las frases me impactaron como si fueran bofetadas continuas, una detrás de la otra, mientras yo intentaba descifrar el significado de lo que mis oídos captaban. «Este domicilio cuenta con 4 aposentos», reflexionó. Él lo sabía de sobra. Siempre ha habido lugar para nuestros parientes. «Por supuesto que sí, hijo mío», le respondí con una sonrisa forzada que me produjo un dolor intenso en el rostro. «Pueden permanecer el tiempo que sea indispensable», pero algo en el brillo de sus pupilas me alertó de que aquella no era la respuesta que deseaba escuchar. Miguel agitó la cabeza en negación, como si yo fuese un niño falto de juicio que no lograba comprender las cuestiones de los adultos. Y su sonrisa se tornó más inquietante, mucho más helada. «Ah, no, padre, la situación no es tan simple. Es un grupo bastante numeroso. Los progenitores de Patricia, sus 2 hermanos con sus respectivas esposas e hijos. Son unas 12 personas en total. Requerirán la casa completa para poder estar cómodos». El café que sostenía en mis manos se había enfriado por completo, mientras mi mente se esforzaba por asimilar la gravedad de sus palabras. «¿O toda la residencia? ¿Mi hogar entero? ¿Y cuál será mi desfile?», interrogué con una voz que se oyó quebrada, semejante al balbuceo de un niño extraviado en una multitud que busca desesperadamente a su madre. La pregunta permaneció suspendida en el aire, cual humo de tabaco, intoxicando todo a su alrededor. «Padre, solo será por un corto periodo», me aseguró, inclinándose hacia mí con esa tonalidad meliflua que utilizaba cuando, de pequeño, había roto algún objeto doméstico. Solo que ahora, lo que estaba destrozando era mi espíritu. «A lo sumo, unos pocos meses, 1 año como máximo. Tienes la opción de vivir con tu tía Rosa, o podemos encontrarte un estudio pequeño, un sitio acogedor para una persona sin compañía, persona sola». «¡Qué crueldad!»,
como si la memoria de Carmen nunca hubiera existido, como si 4 décadas de vida marital podrían ser borradas con solo 3 palabras cargadas de desprecio. Piénsalo bien, padre. Este sitio es demasiado grande para que lo habites tú solo, y ellos, de verdad, tienen una gran necesidad de ocuparlo. Cada enunciado era como un puñal envenenado que se me incrustaba más profundamente en el pecho. La casa que levanté con 28 años de trabajo arduo, conduciendo autobuses bajo el sol de justicia y la lluvia torrencial, ahora era excesivamente espaciosa para mí. Me levanté de la mesa, mis piernas temblaban como las de un ebrio, y avancé hasta la ventana de la estancia buscando algo de aire, pues sentía que la traición me iba a provocar un desmayo. Desde allí, podía observar el diminuto jardín que Carmen había sembrado con sus propias manos antes de su partida. Las rosas de color dorado que aún reverdecían cada primavera, un recordatorio doloroso de su afecto inmutable. Adquirí esta propiedad cuando tú apenas tenías 8 años. Miguel, le recordé sin girarme, pues no quería que fuese testigo de las lágrimas que ya resbalaban por mis mejillas. Tu madre y yo nos esforzamos como bestias de carga para terminar de pagarla. Aquí diste tus primeros pasos de bebé. En este pasillo aprendiste a manejar tu triciclo cuando llovía afuera. Mi voz se desgarraba con cada recuerdo evocado, pero era fundamental que oyera la verdad que estaba empeñado en sepultar. Padre, ya estoy al tanto de todo eso, replicó con una impaciencia que me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. Una irritación que nunca antes había percibido en la voz del niño que yo había criado con tanto esmero. Pero tienes que ser sensato y objetivo. Patricia y yo tenemos 2 hijos que debemos criar, y esta oportunidad de socorrer a su parentela nos beneficia también a nosotros. Oportunidad. ¡Qué cinismo! Como si el desalojo de mi propia vivienda fuera una estrategia de negocios. Ellos contribuirán con los gastos del mantenimiento. Se ocuparán de la casa mucho mejor de lo que tú puedes hacerlo en soledad. Por favor, papá, esto es lo correcto. Lo correcto. ¡Qué aberración! Como si el aniquilar emocionalmente a tu propio padre fuera la acción adecuada en este mundo tan corrompido. Patricia hizo su aparición en el umbral de la cocina justo en ese instante, como una serpiente que esperaba el momento idóneo para mostrar sus dientes venenosos. Don Ramón, me dijo con esa voz melosa que siempre usaba, pero que ahora sonaba a azúcar mezclada con veneno de cicuta. Usted sabe que lo estimamos profundamente, pero considere la perspectiva práctica de echar a un anciano de su propio techo. En un apartamento reducido, usted estaría más a gusto, sin el agobio de tanta limpieza, ni la molestia de subir y bajar escaleras. Además, podríamos visitarlo con más asiduidad. Mentiras. Eran puras falsedades envueltas en papel de regalo. Mentiras que apestaban una fragancia barata, ya traición familiar. ¿Y si mi voluntad es quedarme? Les preguntaron dándome la vuelta para mirarlos fijamente a los ojos, buscando el más mínimo indicio del afecto que alguna vez creí que me tenían. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier alarido, más pesado que el más grande de los féretros. Miguel y Patricia intercambiaron una mirada de cómplices que me partió el corazón en 2 mitades. Y en esa conexión ocular vislumbré una conversación que ya habían sostenido a mis espaldas, planos que ya habían urdido sin consultarme, sin importarles en lo más mínimo mi sentir. Padre, pronunció Miguel finalmente con una voz dura como el hielo, no te compliques. Es la mejor salida para todos. Los parientes de Patricia llegan la próxima semana y necesitamos tiempo para tener todo preparado. 1 semana. Ese era el plazo que me daban para esfumarme de la casa que había sido el escenario de mi vida entera. Aquella noche se convirtió en la más larga y angustiosa de mis 68 años de existencia. No lograré conciliar el sueño ni por un instante. Permanecí sentado en la cocina, temblando como un convaleciente, bebiendo taza tras taza de café que me sabía un residuo de ceniza en la boca, recorriendo mentalmente cada rincón de este hogar que ahora me querían arrebatar como si fuese deseo. El lugar donde Carmen me susurraba un te quiero cada mañana antes de ir a trabajar.
La mesa donde Miguel hacía sus tareas escolares mientras yo llegaba exhausto de conducir el autobús, 12 horas bajo el sol inclemente. Las paredes que redecoramos juntos cuando él tenía 15 años y se sentía un hombre hecho y derecho. Nada de eso tenía valor ya para él. Al día siguiente, Miguel regresó con un portafolio atestado de documentos y esa sonrisa de víbora que ya no me engañaba ni por un segundo. «Padre, conversé con un abogado conocido. Podemos formalizar una cesión temporal de la propiedad. De esta manera todo quedará en regla y de manera legal. Tú seguirás siendo el dueño registrado, pero ellos podrán residir aquí con tranquilidad por el tiempo que necesiten». Dueño. Qué palabra tan carente de sentido cuando te la dice alguien que te está despojando de tus bienes. Los papeles emanaban olor a tinta fresca y a felonía, y había marcas de color amarillo donde yo debía estampar mi firma para mi propia condena a la miseria. Todo muy bien orquestado, todo cuidadosamente planeado a mis espaldas, como si yo fuese un estorbo del que había que deshacerse. «Solo requiero que me acompañes al notario mañana», me ordenó, dejando los papeles sobre la mesa como si fuera una instrucción militar. «Es un trámite sencillo, padre. Después de esto, no tendrás que preocuparte por nada más. Patricia ya habló con tu tía Rosa y ella está encantada de recibirte. Mi propia sangre estaba negociando mi futuro como si yo fuera ganado enfermo a punto de ser sacrificado, dictando mi destino como si yo fuese un mueble viejo que entorpecía el paso en la sala. En ese instante, con el corazón sangrando por dentro, supe con certeza que mi hijo ya no era quien yo creía. Era un desconocido que compartía mi ADN, pero con un corazón oscuro como el carbón. Un alma que yo ya no lograba identificar ni deseaba hacerlo. Esa noche, después de que Miguel se marchara con sus documentos funestos y sus promesas vacías, me dejé caer en mi sillón predilecto y permití que los recuerdos me consumieran como si fueran fieras hambrientas. Lloré con una intensidad que no había experimentado desde el día que enterré a Carmen, con sollozos que venían de lo más hondo de mi ser, como si estuviera vomitando dolor puro. Esta casa no es solamente ladrillos y argamasa para mí, es mi existencia completa, construida paso a paso con esfuerzo, sudor y penas. Cuando la adquirí en 1982, Miguel tenía 8 años y me preguntaba con esos ojos relucientes de niño inocente si nos convertiríamos en gente adinerada por tener una vivienda propia. «No, muchacho», le respondí mientras cargaba las pocas cajas de nuestra morada alquilada. «Pero vamos a poseer algo que nadie nos podrá sustraer». Qué amarga ironía, qué puñalada profunda del destino. Carmen estaba embarazada de 6 meses de nuestra segunda hija cuando nos mudamos a esta casa, que ahora querían quitarme como si fueran ladrones. El bebé falleció a los 7 meses de gestación, y Carmen derramó lágrimas en cada rincón de esta propiedad durante meses, gritando su dolor en las madrugadas como un animal herido. Yo trabajaba sin descanso, como un prisionero, cubriendo turnos dobles, manejando el autobús urbano desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, con las manos destrozadas de tanto aferrarme al volante, solo para cubrir las mensualidades del banco que nos asfixiaban cada mes. Mis manos aún recuerdan la textura áspera del volante desgastado de aquel autobús azul número 47, que conduje durante 15 años consecutivos hasta que mis dedos se deformaron por la presión constante. Miguel, convertido ahora en un hijo ingrato, no lo recuerda o no quiere hacerlo. Las celebraciones navideñas cuando yo llegaba a casa con el uniforme aún empapado de sudor, porque no había tiempo ni para cambiarme antes de abrazar a mi familia. Carmen había adornado el salón con guirnaldas hechas de papel de periódico y puro afecto, porque no teníamos ni una moneda para comprar adornos costosos. El arbolito de Navidad era una rama de pino que yo sustentaba del parque en las madrugadas, y los obsequios eran cosas modestas, económicas, compradas con las monedas que había guardado en un recipiente durante todo el año, pero envueltas con tanto amor que parecían tesoros de reyes. Miguel abría cada regalo con esa sonrisa que me derretía el corazón, como si cada artículo sencillo fuera el objeto más valioso del mundo.
Cuando Miguel cumplió 15 años, Carmen y yo decidimos organizar una fiesta en casa que fuera inolvidable para nuestro único hijo. Carmen cocinó ininterrumpidamente durante 3 días, con esas manos que olían a especias y a cariño de madre. Yo pedí prestadas las sillas a todos los vecinos del vecindario y transformamos esta sala en un salón de festejos que para nosotros se asemejaba a un palacio. Miguel bailó con su madre esa noche y yo los contemplé desde la cocina, llorando de pura felicidad, sintiéndome el hombre más afortunado del universo entero. No poseíamos grandes riquezas, apenas teníamos para subsistir, pero contábamos con lo que verdaderamente importaba en la vida: cariño, unión familiar y respeto. Esta misma estancia donde él bailó con Carmen como un príncipe, ahora la quería entregar a la familia de su mujer, como si nuestra historia fuera la basura del pasado. Los años transcurrieron velozmente como aves heridas, y yo continué manejando autobuses hasta que mi cuerpo ya no pudo resistir más el esfuerzo, hasta que mis manos temblaban tanto que no podía sujetar el volante sin sentir dolor. Carmen enfermó de cáncer cuando Miguel tenía 25 años y fue aquí en casa, en nuestra cama de matrimonio, donde ella luchó contra la enfermedad durante 2 años que se sintieron como siglos de martirio. Miguel venía todos los días después de su jornada, se sentaba junto al lecho de su madre moribunda y leía las noticias del periódico con esa voz dulce, porque a ella le gustaba estar al tanto de los sucesos mundiales. «Madre», le decía con los ojos llenos de lágrimas, «cuando te recuperas vamos a redecorar la casa entera y la dejarás hermosa». ¡Mentiroso! Todo era una falacia. Carmen falleció un martes de abril, hace exactamente un brillo, y con su partida, una parte esencial de mi alma murió para siempre. La velé aquí mismo, en esta sala donde ahora me estaban humillando, rodeada de sus flores favoritas que impregnaban el ambiente con un aroma que aún puedo percibir cuando se cierran los ojos. Miguel no se separó de mí ni un instante durante esos 3 días de velorio. Me abrazó cuando rompí a llorar como un huérfano. Me limpió las lágrimas y los mocos cuando no podía parar de sollozar y me prometió por la memoria de su madre que nunca me dejaría solo en este mundo cruel. «Padre», me dijo esa noche mientras tomábamos café amargo en la cocina tras el entierro, «esta será siempre tu residencia y yo permaneceré a tu lado hasta que la muerte nos separe». 5 años después, me estaba expulsando de mi hogar como un animal sarnoso que estorba en la calle. Después del sepelio, Miguel trajo a Patricia para presentarla formalmente como su futura esposa. Ella era hermosa como una figura de porcelana, refinada como una joven de escuela privada. Siempre se dirigió a mí con respeto y me ayudaba con los platos cuando venían a almorzar los domingos. Pero yo detectaba, con esos ojos de anciano que han presenciado mucha maldad, cómo observaba la casa con avidez, cómo preguntaba por cada área como si estuviera calculando su valor, cómo comentaba que esta casa tenía mucho potencial para una familia grande o que con algunas modernizaciones sería ideal para criar niños. Ahora comprendo que no eran observaciones inocentes de una nuera cariñosa. Eran las palabras fríamente calculadas de una serpiente que planeaba su asalto, desde el primer día que puso un pie aquí. Cuando Miguel y Patricia se casaron, con ceremonia religiosa y todo el protocolo, yo les ofrecí el dormitorio principal para que vivieran conmigo como una familia unida. «Es demasiado grande para mí en solitario», les dije con el corazón completamente abierto. «Así podrán economizar dinero mientras se establecen y construyen su nido». Patricia, irritante como una santa de yeso, y me dio las gracias con besos en la mejilla, pero dijo que preferían tener su propia independencia como pareja joven. Miguel me explicó con palabras amables que era mejor así, que cada uno necesitaba su espacio para ser feliz. 2 años después, cuando Patricia quedó embarazada de mi primer nieto, volvieron a tocar a mi puerta pidiendo permiso para vivir aquí temporalmente. Ya que necesitaban ahorrar para la llegada del bebé, acepté sin pensarlo 2 veces, actuando como el padre protector que siempre fui con mi familia. Los primeros meses fueron maravillosos como un sueño reparador de viejo solitario.
Yo jugaba con mi nieto en la sala. Lo cargaba en mis brazos, sintiendo que Carmen me sonreía desde el cielo. Patricia cocinaba manjares deliciosos que llenaban la casa con aromas de verdadero hogar. Y Miguel llegaba del trabajo a una residencia rebosante de vida y alegría, como en los días gloriosos del pasado. Pero poco a poco, como veneno que se difunde lentamente por las venas, las cosas comenzaron a transformarse. Patricia empezó a mover los muebles sin consultarme si me parecía bien, a sustituir las cortinas que Carmen había elegido con tanto cariño, a indicar con sonrisas artificiales que algunos cuadros eran ya muy anticuados y estropeaban la decoración moderna. Yo permanecía en silencio como un cordero dócil, porque no quería generar conflictos en la familia que tanto amaba. Cuando nació el segundo nieto hace 3 años, Patricia decretó, como si fuera una soberana, que requeríamos más espacio para los niños que crecían. Sin preguntarme, sin pedirme autorización, convirtió el estudio de Carmen, donde ella guardaba sus libros preciados y sus plantas que cuidaba como a sus propios hijos, en un dormitorio para los pequeños, lleno de juguetes ruidosos. Miguel me dijo con esa voz de hijo que ya no me pertenecía, que era lo más práctico, que los libros de Carmen podían guardarse en cajas mohosas en el garaje porque los difuntos no leen. Así se fueron llevando los recuerdos de mi amada esposa, caja por caja, libro por libro, hasta que no quedó nada que la recordara a una simple vista en su propia casa, en la casa que ella había lleno de amor durante 40 años, excepto en mi corazón roto, que ellos aún no podían tocar. El domingo anterior, una semana antes de que Miguel viniera con su propuesta demoníaca, Patricia estaba conversando por teléfono con su madre, la que consideraba una bruja, cuando yo pasé por la cocina buscando un vaso de agua para calmar la sed que me producía la tristeza. Ella no se percató de mi llegada silenciosa y la escuché decir con esa voz de víbora satisfecha: «No te inquietes, madre, ya estamos trabajando en el asunto. Don Ramón no puede vivir eternamente con esa edad, y cuando llegue el momento, esta casa será completamente nuestra. Miguel es único hijo, así que no hay problema legal alguno». La sangre se me congeló en las venas, como si me hubieran inyectado hielo líquido. Mi propia nuera, la madre de mis nietos, estaba esperando mi fallecimiento como si fuera una fiesta, contando los días que me quedaban para apropiarse de mi casa, de mi vida, de todo lo que Carmen y yo habíamos construido con cariño y sacrificio. La primera señal clara de que ya no era bienvenido en mi propia morada ocurrió un jueves por la noche, hace aproximadamente medio año. Yo estaba viendo el noticiero en la televisión de la sala, como había sido mi costumbre durante más de 20 años, cuando Patricia entró con los niños y me dijo: «Don Ramón, ¿no le importaría ver televisión en su habitación? Los niños deben hacer sus deberes aquí, porque la mesa de la cocina es muy pequeña». Me puse de pie sin protestar, pero algo se quebró en mi interior. Era mi televisor en mi sala, en mi casa, pero yo era quien debía ceder. Desde esa noche fui siendo apartado gradualmente de cada rincón de mi propio hogar. La cocina se convirtió en territorio exclusivo de Patricia. Si yo deseaba cocinar un simple huevo o calentar una arepa, tenía que esperar a que ella terminara sus trabajos o pedirle permiso para usar su estufa. Una mañana me levanté temprano, como siempre lo he hecho, y quise prepararme una taza de café. Patricia cayó en pijama con rostro de pocos amigos y me reprendió: «Don Ramón, a esta hora los niños están durmiendo. ¿No puede esperar hasta las 7 para hacer tanto escándalo?» ¡Escándalo! Preparar café en mi cocina era hacer ruido. Miguel nunca intervino cuando Patricia me trataba de esa forma. Peor aún, la defendía abiertamente. Un día le expresé: «Hijo mío, siento que ya no puedo moverme con libertad en mi propia residencia». Y él me contestó: «Padre, Patricia está al cuidado de 2 niños pequeños. Tienes que comprender que las cosas cambian cuando una familia joven reside aquí. Un poco de adaptabilidad no te vendría mal». Adaptabilidad. Como si el problema fuese yo. Como si fuera un arrendatario que no pagaba la renta en mi propia casa. Los domingos eran los días más difíciles. La familia de Patricia venía a almorzar y yo me transformaba en el fantasma del hogar.
Se instalaban en mi comedor, usaban mi vajilla, comían en mi mesa y yo debía recluirme en mi cuarto para no perturbarlos con mi presencia. Cuando bajaba por un vaso de agua, las conversaciones se detenían. Me saludaban con sonrisas forzadas y continuaban hablando como si yo fuera invisible. En una ocasión escuché al padre de Patricia comentar: «Esta propiedad tiene una ubicación excelente, Patricia. La van a aprovechar al máximo». Y ella respondió: «Sí, padre, ya tenemos todo planificado». El uso del baño también se volvió a un calvario. Patricia inició los horarios para la ducha. Los niños se bañan a las 6. Miguel a las 7, ella a las 7:30. «Don Ramón, usted puede usar el baño después de las 8». Después de las 8. En mi propia casa. Tenía que esperar mi turno para asearme después de las 8 de la noche. Una noche me sentí indispuesto del estómago y necesitaba usar el baño con desesperación. Toqué la puerta y Patricia me gritó desde dentro: «Don Ramón, es mi horario». «¿Espere su turno?» Me oriné en los pantalones como un niño de 5 años. La situación que colmó mi paciencia fue cuando Patricia decidió que mi habitación también necesitaba modificaciones. Un sábado por la mañana, mientras yo estaba en la tienda comprando el periódico, ella irrumpió en mi dormitorio y guardó todas las fotografías de Carmen en una caja. Cuando regresó, las paredes estaban desnudas. «Don Ramón», me dijo cuando le pregunté por el desfile de mis fotos. Consideré que sería mejor conservarlas para que no se deterioren con el tiempo. Además, tantas imágenes antiguas hacen que la habitación se vea triste. Imágenes antiguas. Los recuerdos de 40 años de matrimonio con Carmen eran fotos viejas que hacían ver triste mi cuarto. Esa noche volvió a llorar amargamente, como no lo había hecho desde la muerte de Carmen. Me senté en la cama, en ese cuarto vacío que ya no sentía mío, y me sentí como un extraño en mi propia existencia. Todo lo que Carmen y yo habíamos edificado juntos estaba siendo borrado lentamente, como si nunca hubiera existido. Miguel llegó del trabajo y lo abordé en la cocina. «Hijo», le dije, «Patricia guardó todas las fotografías de tu madre. Esa habitación era nuestro santuario, el lugar donde ella y yo». No me permitió terminar. «Padre», me interrumpió, «Patricia solo está intentando que la casa tenga un aspecto más actual. Las fotos están a salvo en la caja, pero lo más ofensivo no era la falta de consideración hacia mis pertenencias, sino la falta de respeto hacia mí como individuo. Cuando llegaban visitas, Patricia me presentaba como el papá de Miguel que reside con nosotros, nunca como el propietario de la vivienda. En una ocasión, una vecina nueva me preguntó si yo era el abuelo al que cuidan, y Patricia soltó una risita y dijo: algo parecido, como si yo fuera una carga, un obstáculo, algo que tienen que tolerar por simple caridad. Mi valía personal se iba deshaciendo en trozos minúsculos, día tras día, dentro de la propiedad que yo mismo levanté con mis propias manos y mi sacrificio. La hora de alimentarse se convirtió en un tormento. Patricia preparó la comida para su gente. Ya a mí me dejaba las sobras, los restos de la faena. Si servían pollo, a mí me tocaban las porciones que nadie más deseaba. Si el menú era arroz, yo raspaba lo que había quedado adherido al fondo de la olla. Miguel compartía la mesa con ellos en el comedor y yo era obligado a comer solo en el rincón de la cocina, como si fuera un trabajador del servicio doméstico. Una noche, no quedó absolutamente nada que aprovechar y tuve que irme a la cama con el estómago vacío. Al amanecer del día siguiente, Patricia me soltó: «Don Ramón, si tiene ganas de degustar algo especial, tiene la opción de adquirirlo usted mismo. Yo cocino única y exclusivamente para mi grupo familiar». Su grupo familiar. En el espacio que era mi hogar, yo ya no contaba como un pariente. Los nietos, que antes corrían a abrazarme al verme llegar del parque, comenzaron a comportarse de forma distinta también. Patricia les había inculcado la idea de que el abuelo era muy mayor y que podría ser peligroso si hacían mucho alboroto cerca de mí. Sebastián, mi nieto de 6 años, me preguntó directamente en una ocasión: «Abuelito, ¿es cierto que pronto vas a dejar de vivir?». Cuando le preguntó quién le había dicho algo así, él me contestó:
Mami dice que los señores grandes como tú se mueren y se marchan al paraíso junto a la abuela Carmen. Patricia estaba preparando a mis propios nietos para mi desaparición, como si fuera un evento inevitable ya a la vuelta de la esquina. La última ofensa antes de que Miguel me hiciera su propuesta fue cuando Patricia decidió cambiar la cerradura de la entrada principal sin dignarse a notificarme. Regresé del doctor una tarde y mi llave ya no funcionaba. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa como si fuera un vendedor que molestaba. Patricia abrió y me recibió diciendo: «Ay, don Ramón, se me pasó comentarle. Tuvimos que reemplazar la cerradura por motivos de seguridad. Aquí tiene su nueva copia, pero por favor, no procure extraviarla porque obtener duplicados resulta costoso. Procure no extraviarla, como si yo fuera un niño irresponsable». Esa noche, tendido en mi lecho, entendí por completo que ya no ejercía dominio sobre mi vivienda. Era apenas un invitado incómodo que perturbaba la existencia que otros habían montado sobre los restos de mi vida. Si existe un hecho que marca con exactitud el instante en que una persona deja de ser tratada con respeto para convertirse en un fastidio, fue el día en que Sebastián, mi nieto mayor, cumplió 7 años. Patricia había organizado una celebración inmensa con payasos, piñata y al menos 30 niños correteando por toda la casa, mi casa. Pero yo no formaba parte de aquella algarabía. Yo era el obstáculo que debía mantenerse fuera de la vista. «Don Ramón», me dijo Patricia esa mañana mientras adornaba la sala, ¿no considera que sería más oportuno ir hoy a visitar a su hermano? Los pequeños generarán mucho jaleo y usted ya sabe lo alterado que se pone con el ruido excesivo. Me quedé recluido en mi cuarto durante toda la duración de la fiesta, escuchando las carcajadas y los gritos de felicidad de mi propio nieto, celebrando en mi propiedad, mientras yo estaba confinado como un prisionero. Cuando bajé a la cocina con la intención de tomar un vaso de agua, una de las madres de los invitados me preguntó: «¿Y usted quién es?». Antes de que yo pudiera contestar, Patricia se acercó a toda prisa y aclaró: «Él es el abuelito que vive con nosotros. No se preocupe, no causa problemas. No causa problemas», como si fuera un perro viejo y bien educado. La mujer me regaló una sonrisa de incomodidad, de esas que se ponen cuando no se sabe qué decir, y siguió su camino. Esa misma tarde, después de que todos los invitados se hubieran retirado, bajé para ayudar a ordenar el desastre de la fiesta. Era mi casa al fin y al cabo, y quería sentirme útil. Miguel estaba recogiendo los globos que habían explotado en el suelo, y yo me agaché para echarle una mano. «Papá», me dijo sin dignarse a mirarme, «es mejor que vayas a descansar. Nosotros nos ocupamos de esto. Además, mañana viene la señora de la limpieza, así que no es necesario que te fatigas». La señora de la limpieza. En mi casa una desconocida venía a limpiar porque ellos no creían que yo pudiera hacerlo correctamente. 40 años limpiando esta residencia y ahora requerían a otra persona. Los comentarios hirientes se volvieron una constante en el día a día. Patricia hablaba por teléfono con sus amigas y yo escuchaba sin querer cómo se quejaba de mi presencia. «Ay, no tienes idea de lo complicado que es convivir con una persona anciana», le dijo a su hermana una tarde. «Se pasa el día preguntando por sus pertenencias, olvidando dónde dejó las llaves, hablando solo como si estuviera loco. Miguel insiste en que es normal para su edad, pero a mí me tiene al borde de un ataque de nervios. Aparte desprende un olor extraño, como a medicamento rancio. Huele extraño. Yo que me duchaba diariamente y usaba la misma colonia desde hacía 2 décadas, ahora olía raro. Miguel comenzó a tratarme como si fuera un niño que necesitaba vigilancia continua. Cuando salía a comprar el diario me interrogaba: «Papá, ¿llevas dinero contigo? ¿Sabes el camino de vuelta? ¿No se te olvida nada?», como si fuera un anciano con demencia que se perdería en su propio barrio. Una mañana olvidé las llaves dentro de la casa y al volver de la tienda tuve que usar el timbre. Miguel me abrió la puerta con una expresión de fastidio y me reprochó: «Padre, esto no puede seguir sucediendo. Tendremos que encontrar una solución porque no podemos estar dedicados a ti a todas horas». Dedicados a mí. Su propio padre se había transformado en una carga molesta. La peor afrenta
Llegó un domingo cuando vinieron a almorzar los padres de Patricia. Don Carlos, el padre de ella, se acomodó en mi sillón favorito, ese que yo había usado por más de 15 años para ver la televisión. Cuando me acerqué para sentarme, Patricia me dijo delante de todos: «Don Ramón, ¿por qué no se sienta en esa otra butaca de allá? Mi papá está más cómodo en esta...». Mi sillón en mi sala, en mi casa, y yo tenía que cederlo porque el padre de ella estaba más a gusto. Me senté en la esquina, como un invitado indeseado en mi propia residencia, mientras ellos hablaban de fútbol y política como si yo no estuviera presente. Si estás siguiendo mi historia desde cualquier rincón del planeta, por favor, házmelo saber en los comentarios indicando tu país. A veces, saber que existen personas que me leen me otorga la fuerza para seguir recordando estos instantes tan dolorosos durante la comida de ese domingo. La conversación se puso interesante de una forma que me heló el alma. Doña Mercedes, la madre de Patricia, estaba alabando la propiedad. «Patricia, esta casa es una belleza, tiene muy buena disposición y el vecindario es inmejorable». Y entonces don Carlos soltó una frase que jamás podrá olvidar. «Sí, van a estar muy bien aquí cuando solo sea su familia. Las casas necesitan vitalidad, juventud. No pueden quedar estancadas en el pasado». Patricia soltó una risa nerviosa y dirigió una mirada a Miguel, quien no abrió la boca para defenderme en lo absoluto. Vitalidad, joven. Yo era el pasado estancado en mi propio hogar. Después de ese almuerzo, todo empezó considerablemente. Patricia dejó de disimular que yo le caía bien. Cuando llegaban las facturas de la electricidad o del agua, me recriminaba: «Don Ramón, estos recibos son altísimos. ¿No cree que está consumiendo demasiada agua en sus duchas?». Como si un hombre de 68 años gastara más agua que una familia de 4 personas. Miguel comenzó a llevar la correspondencia directamente a su habitación, sin mostrarme las cuentas de mi propia casa. Yo ya no tenía derecho ni a saber cuánto costaba mantener el lugar donde había vivido por más de 40 años. Las llamadas por teléfono fijo también se convirtieron en un inconveniente. Patricia había conectado el aparato a uno en su cuarto y cuando sonaba, ella contestaba antes de que yo pudiera moverme. «Diga, ¿a quién busca?». «Ah, don Ramón, un momento». Y entonces me gritaba: «Don Ramón, teléfono», como si yo fuera una empleada. Cuando le mencioné que podía responder yo mismo, me replicó: «Es que usted a veces no comprende bien lo que le dicen y luego hay confusiones. Es preferible que sea así». No entendía bien, como si fuera sordo o tonto. Mi hermano Jairo me llamó una tarde para invitarme a comer el siguiente domingo. Patricia tomó la llamada y le dijo: «Ay, don Jairo, disculpe, es que don Ramón está un poco delicado últimamente. Se confunde mucho y es mejor que no salga sin compañía. ¿Por qué no viene usted mejor?». Me había transformado en un prisionero en mi propia residencia, vigilado por carceleros que se hacían pasar por familia. El incidente que rebasó mi paciencia fue cuando Patricia me dictaminó que yo necesitaba supervisión médica. Sin consultarme, solicitó una cita con un geriatra y le dijo a Miguel que era urgente llevarme a revisión porque últimamente estaba actuando muy raro. El médico me examinó y me aseguró que estaba perfectamente bien para mi edad, que mi mente estaba lúcida y que no tenía ningún problema de salud grave. Pero al salir de la consulta, Patricia le comentó a Miguel: «Los doctores no siempre detectan los problemas mentales en los ancianos. Hay que mantenerse alerta». Así fue como me convertí de forma oficial en el demente de la casa. El viejo que requería vigilancia constante porque su mente ya no funcionaba correctamente. Hay momentos en la vida de un hombre en que las palabras se quedan bloqueadas en la garganta como si fueran rocas y, por más que desee gritarle al mundo lo que siente, no puede. Eso me ocurría a mí cada día que compartía techo con Miguel y Patricia. Cada mañana me despertaba con la esperanza ingenua de que mi hijo recordara quién era yo, que me mirara a los ojos y dijera: «Perdóname, papá, esto está mal». Pero Miguel había cambiado tanto que ya no lo reconocía. El que lloraba en mis brazos al caerse de su bicicleta ahora era un hombre que, no niño, movía un solo dedo mientras su esposa me humillaba frente a todos. Una tarde me encontré sentado en el pequeño balcón trasero,
el único lugar de la casa donde podía respirar en paz. Escuché a Patricia conversando con una vecina en el jardín. «Ay, doña Marta», le dijo, «no se imagina lo difícil que es vivir con un anciano tan obstinado. Se pasa el día quejándose de que esto no le agrada, que aquello está mal, que extraña a su esposa fallecida. Entiendo su dolor, pero han transcurrido ya 5 años. Uno no puede vivir atado al pasado por siempre. Extraña a su esposa fallecida, como si amar a Carmen después de 40 años de matrimonio fuera algo ridículo. Algo que debía superarse como una simple queja». Miguel llegó del trabajo esa noche y Patricia le relató la conversación, pero distorsionando los hechos. «Mi amor», le dijo mientras servía la cena, «hoy don Ramón fue muy grosero conmigo. Le pidió que me ayudara a mover una mesa y me respondió que él ya no era el sirviente de nadie. Creo que está resentido conmigo por algo y eso me tiene muy apenada». Miguel me miró con desaprobación y me dijo: «Papá, Patricia está haciendo todo lo posible para que estemos todos cómodos. Lo mínimo que puedes hacer es ser considerado con ella». Yo quise explicarle lo que de verdad había sucedido, pero ¿para qué? Él ya había decidido a quién creerle. Los domingos se habían convertido en una tortura porque Patricia invitaba a toda su familia y yo tenía que escuchar cómo planificaban mi futuro como si yo no estuviera presente. «Cuando don Ramón ya no esté», decía la hermana de Patricia, «esta casa quedará perfecta para ustedes. Podrían hacer una ampliación atrás, agrandar la cocina, cambiar los pisos». Y Patricia respondió: «Sí, ya tenemos muchos proyectos. Miguel y yo hemos estado viendo revistas de decoración, planes para mi casa, hechos mientras yo seguía con vida, sentado a solo 3 metros de distancia, invisible como un espectro». Lo que más me dolía era ver cómo Miguel se había vuelto cómplice de toda esta situación. Una noche intenté hablar con él a solas, mientras Patricia estaba bañando a los niños. «Hijo mío», le dije, «siento que ya no soy bienvenido en mi propia casa. Tu esposa me trata como si fuera un estorbo y tú nunca me defiendes». Miguel suspiró con cansancio y me respondió: «Padre, Patricia está criando a 2 niños pequeños y manteniendo una casa grande. Está agotada. Si tú fueras un poco más comprensivo con ella, las cosas serían distintas. Un poquito más comprensivo. Como si el culpable fuera yo. Como si yo fuera el que estaba actuando mal». La situación se agravó cuando Patricia convenció a Miguel de que yo necesitaba hacer actividades adecuadas para mi edad. Sin consultarme, me inscribió en un grupo de personas mayores que se reunía los martes y jueves en un centro comunitario. «Don Ramón», me dijo con esa sonrisa hipócrita que ya conocía también, «va a estar contento. Conocerá a gente de su generación, harán manualidades, bailarán música de su época. Es perfecto para usted. Música de mi época». Como si yo fuera un disco viejo que solo servía para evocar el pasado. El primer día que asistí a ese centro, me sentí como un niño abandonado por sus padres en el jardín de infancia. Había señoras mayores tejiendo, hombres jugando dominó y una maestra muy joven que nos hablaba como si fuéramos niños de 5 años. «Buenos días, abuelitos», gritaba con voz alegre. «Hoy vamos a hacer collages con revistas. ¿A qué no es emocionante?». Yo me senté en una esquina y pensé: «Carmen, si me vieras aquí pegando pedacitos de papel de colores como un tonto, te reirías a carcajadas». Pero Carmen ya no estaba y yo me sentí más solo que nunca. Cuando regresó a casa esa tarde, Patricia me preguntó con falso entusiasmo: «¿Cómo le fue, don Ramón?». Le gustó el centro. Hizo nuevos amigos, como si fuera un niño en su primer día de colegio. Le dije que había estado bien, pero que prefería quedarme en casa leyendo o viendo la televisión. «Ay, no», me respondió. «El médico afirma que los ancianos deben socializar, que si no se vuelven antisociales y deprimidos, usted acudirá 2 veces a la semana. Es por su propio beneficio». Por mi propio beneficio. Toda mi vida estaba siendo reestructurada por mi propio bien. Según gente que no me conocía en absoluto, Miguel empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo, y cuando yo le preguntaba si había inconvenientes, me dijo que tenía mucho trabajo extra, que estaban en temporada alta. Pero una noche lo escuché hablando por teléfono con alguien.
No puedo quedarme hasta muy tarde, hermano. Patricia me regañará si llegaré después de las 9. Dice que cuando llego temprano, el viejo se pone muy intenso a conversar conmigo y ella no puede relajarse. El viejo. Su propio padre se había convertido en el viejo que incomodaba a su esposa con su presencia. Una tarde estaba ordenando mis documentos importantes en una caja. Encontré el testamento que Carmen y yo habíamos elaborado juntos 10 años atrás. Ahí estaba escrito de forma clara que la casa pasaría a ser de Miguel cuando yo muriera. Pero también había una condición que yo había olvidado por completo. Si yo consideraba que Miguel no estaba velando adecuadamente por mis intereses, podía modificar el testamento hasta 6 meses antes de mi fallecimiento. Carmen había insistido en esa cláusula porque no confiaba plenamente en Patricia. Ramón me había dicho: esa mujer mira nuestra casa como si ya fuera de ella. Tengamos una vía de escape por si la situación se pone fea. Esa noche no pude conciliar el sueño pensando en las palabras de Carmen. Ella había percibido algo que yo, cegado por el cariño hacia mi hijo, no había querido ver. Patricia nunca me había apreciado a mí, solo había codiciado mi propiedad. Y Miguel, mi propio hijo, había elegido el afecto de una mujer por encima del respeto a su padre. Me levanté de la cama y fui hasta el ventanal de mi cuarto, desde donde podía observar el jardín que Carmen había cuidado con tanto esmero. Las rosas continuaban pensando, ajenas al sufrimiento que se vivía al interior de la casa. Carmen, susurré en la oscuridad. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo llegamos a este terrible punto? Pero Carmen ya no estaba para darme un consejo, y yo tenía que decidir por mí mismo si seguía siendo el anciano sumiso que todos querían que fuera, o si recuperaba la dignidad que estaba perdiendo poco a poco cada día. Existen traiciones que se sienten como puñaladas, veloces y dolorosas, pero hay otras que llegan como veneno lento, gota a gota, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes respirar. La mía llegó un martes por la tarde, cuando regresó del maldito centro de adultos mayores más temprano de lo habitual, porque había cancelado la actividad. Entré a la casa con las llaves que aún me permitían el acceso y escuché voces en la cocina. Miguel había llegado antes de lo normal del trabajo y estaba hablando con Patricia en voz baja, creyendo que yo no me encontraba en el domicilio. Me quedé quieto en la entrada del pasillo, oculto detrás de la pared, escuchando una conversación que me destruiría para siempre. Ya habló con el abogado, le decía Miguel a Patricia. Afirma que no podemos expulsarlo de la casa de buenas a primeras, porque legalmente le pertenece. Pero hay formas de presionarlo para que se vaya por su propia voluntad. Patricia soltó una risa que me sonó al chillido de una rata. ¿Y cuáles son esas maneras, cariño? Porque ya estoy agotada de que ese viejo esté aquí estorbando a diario. Miguel continuó hablando, y cada frase era como un clavo que se introducía en mi ataúd. El abogado sugiere que usemos el tema de su estado mental. Si demostramos que papá ya no está en condiciones de vivir solo, podemos lograr que un juez ordene su ingreso en una residencia de ancianos. Y una vez que esté internado, podemos alegar abandono de la propiedad. Patricia aplaudió como una niña caprichosa que acaba de recibir un regalo. Perfecto. ¿Y cómo probamos que está demente? Es sencillo, respondió Miguel. Comenzaremos a documentar cada detalle, que se le olvidan las cosas, que habla solo o que a veces está confundido. Incluso podemos llevar a más médicos hasta que encontremos uno que diga lo que deseamos oír. Sentí que mis piernas flaqueaban y que el corazón se me saldría del pecho. Mi propio hijo, la persona que yo más amaba, estaba tramando declararme loco para despojarme de mi casa, pero lo peor estaba aún por escucharse. Patricia siguió hablando. ¿Y si el plan de la demencia no funciona? ¿Y si algún doctor dice que está bien? Miguel soltó una risa que nunca le había escuchado, una risa fría, calculadora. Mira, Patricia, mi padre ya tiene 68 años. Los hombres en mi familia no viven mucho tiempo. Mi abuelo murió a los 70, mi tío a los 65. Si tenemos un poco de paciencia, la propia naturaleza se encargará del problema. Patricia soltó una carcajada que me heló la sangre. Ay, Miguel, eres terrible. Pero tienes razón.
Además, fíjate cómo se encuentra últimamente. Apagado, callado, sin apetito. Yo creo que se está dejando vencer por la tristeza pura. Solo tenemos que esperar un poco más y este problema se resolverá por sí mismo. Se está dejando morir, como si mi depresión, causada por su maltrato incesante, fuera algo conveniente para sus planos, como si mi tristeza fuera un obsequio que les estaba dando para facilitar su despojo. Pero lo que terminó por destruirme fue lo que Miguel dijo a continuación. ¿Sabes qué es lo que más me fastidia de toda esta situación, Patricia? Que mi papá siempre fue muy teatral, muy sensible. Desde que mi madre murió se puso insoportable con sus recuerdos, con sus anécdotas del pasado, con sus quejas de que todo está cambiando. Ya estoy cansado de ese papel de viudo doliente que se cree víctima del mundo entero. Dramático, sentimental, víctima. Así vio Miguel el dolor de un hombre que había perdido a la compañera de su vida después de 40 años de matrimonio. Además, prosiguió Miguel, y estas palabras las grabé en mi mente porque se me incrustaron en el alma como hierro ardiente. Si somos honestos, mi papá ya cumplió su propósito en la vida. Nos crió, nos educó, trabajó como un animal para darnos esta casa. Pero ya es momento de que nosotros, los jóvenes, tomemos las riendas. Él ya vivió su etapa, ya tuvo su oportunidad de ser feliz con mi mamá. Ahora es nuestro turno de ser felices y no podemos cargar con un viejo amargado toda la vida. Ya cumplió su propósito, como si yo fuera una máquina que había terminado su servicio. Como si los padres eran desechables una vez que terminan de criar a sus hijos. Patricia sospechaba que si estuviera hablando de algo extremadamente pesado y complicado, mi amor, entiendo que es tu padre y que lo quieres, pero piensa en nuestros hijos. Ellos necesitan su espacio para crecer. Necesitan un hogar tranquilo, sin un viejo gruñón que se queja por todo. Además, estoy esperando un bebé otra vez, y no puedo estar cargando con las depresiones de tu padre encima de todo lo demás. Embarazada otra vez. Un tercer nieto que crecería viendo a su abuelo como un estorbo. Un problema que había que erradicar. Miguel se quedó callado por un instante y yo pensé que tal vez, solo tal vez, defendería a su padre. Pero sus siguientes palabras me aniquilaron en vida. Tienes razón, Patricia. Mi papá está viviendo en el pasado, aferrado a recuerdos que ya no tienen utilidad. Esta casa requiere vida nueva, energía juvenil, y si él no logra adaptarse a eso, entonces debe marcharse. No podemos sacrificar nuestro futuro por sus sentimentalismos de anciano. Amar a Carmen, recordar nuestros 40 años juntos, era sentimentalismo de viejo. Cuando escuché que se levantaban de la mesa de la cocina, corrí en silencio hacia la puerta principal y salí de la casa. Caminé por las calles de mi barrio como un muerto viviente, mirando las casas donde residían mis vecinos de siempre, preguntándome si ellos también considerarían que yo ya había cumplido mi función en la vida. Llegué hasta el parque donde Miguel había aprendido a andar en bicicleta. Me senté en una banca y lloré con una intensidad que no había experimentado desde el día que enterré a Carmen. Pero estas no eran lágrimas de pena, eran lágrimas de ira, de humillación, de una traición tan profunda que me transformaría para siempre. Cuando regresó a la casa esa noche, Miguel y Patricia me saludaron como si nada anormal hubiera ocurrido. ¿Sabe, papá, cómo te fue hoy en el centro?, me preguntó Miguel con esa sonrisa hipócrita que ahora sabía descifrar a la perfección. ¿Hiciste amigos nuevos? ¿Te divertiste? Como si fuera un niño que regresaba de la escuela. Patricia me sirvió la cena con esa amabilidad fingida de siempre, preguntándome si quería más arroz, si el pollo estaba bien cocido. Yo los miré a ambos, comí en completo silencio y por primera vez en meses me sentí absolutamente en calma. Ya no tenía que cuestionarme si estaba imaginando cosas, si era paranoico, si de verdad me trataban mal. La verdad era transparente como el agua. Mi hijo y mi nuera me querían fuera de mi propio hogar y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Pero lo que ellos no sabían era que yo también podía participar en ese juego. Después de esa conversación que escuché entre Miguel y Patricia, algo se modificó en mi interior. No era solo rabia o tristeza.
Era algo mucho más profundo, como cuando uno descubre que el suelo sobre el que ha caminado toda su vida está podrido y puede derrumbarse en cualquier instante. Durante los días siguientes, actué como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba tomando notas mentales de cada cosa que decían, de cada mirada cómplice, de cada comentario venenoso que creían que yo no captaba. Era como si hubiera adquirido un poder especial para detectar la maldad, y ahora la veía manifestarse en todos lados. Por las mañanas me despertaba con el corazón palpitando aceleradamente, como si hubiera tenido pesadillas, pero no lograba recordar qué había soñado. Una semana después de haber escuchado sus planes para declararme demente, Miguel llegó a casa con una actitud completamente distinta. Era el anochecer de un viernes, y él mostró esa expresión de satisfacción que solía poner en su infancia, cuando había ejecutado algo que anticipaba que me resultaría agradable. Llegó con una botella de aguardiente antioqueño, la misma bebida que compartíamos solo en celebraciones especiales, y unos cigarrillos Marlboro, su marca predilecta, aunque Patricia se quejaba constantemente del humo que invadía la casa. «Papá», me dijo justo mientras Patricia preparaba café recién colado en la cocina, «tengo algo trascendental que comunicarte». Patricia y yo hemos estado reflexionando seriamente acerca de nuestra situación familiar y creemos haber descubierto una solución que será beneficiosa para todos los involucrados. Mi corazón empezó a palpitar con celeridad y, por un instante de estúpida ingenuidad, pensé que quizás habían reconsiderado su actitud, que tal vez mi hijo había recordado la esencia de quién era yo. Miguel tomó asiento a mi lado en el sofá, ese mismo mueble que adquirimos de segunda mano cuando él tenía 12 años, donde yo lo había consolado con abrazos tras sus pesadillas por una película de terror, donde le había explicado el funcionamiento del mundo cuando falleció su abuelo, y donde habíamos visto la final del Mundial del 90, gritando como locos al ver a Colombia vencer a Alemania. El aroma de su loción me trajo a la mente a Carmen, quien siempre le decía que se parecía más a mí de lo que él creía. «Padre», continuó con un tono de voz suave, acercándose tanto que pude notar las pequeñas líneas de expresión que comenzaban a formarse junto a sus ojos. «Sabemos que últimamente te has sentido incómodo, que percibes que no tienes el espacio suficiente, que echas de menos tu intimidad, y la verdad es que nosotros también requerimos más sitio para los niños y ahora, con el nuevo bebé en camino». Se detuvo un momento y me miró, expectante a que yo dijera algo. El silencio se llenó con el sonido de la televisión que sintonizaban los nietos en su habitación, ajenos a las conversaciones de adultos que estaban definiendo su destino. «Sí, hijo mío», le respondí sintiendo que las palabras se atoraban en mi boca. «Patricia me informó que están esperando otro retoño. Les doy mi enhorabuena». Pero por dentro, una pregunta me carcomía. ¿Este bebé también crecería viendo a su abuelo como una molestia? Patricia apareció con el café humeante, ese olor que había impregnado mi casa por más de 40 años, y se sentó en otro extremo del sofá, como si hubieran ensayado minuciosamente toda esta escena. Llevaba puesto un vestido azul que la hacía ver más joven, y se había arreglado el cabello de forma especial, como cuando aspiraba a conseguir algo de gran importancia. «Don Ramón», me dijo con esa voz empalagosa que ahora sabía que solo utilizaba para manipularme, «Miguel y yo hemos ideado una propuesta que puede resolver todos nuestros problemas de espacio y de convivencia». Tomó un sorbo de café y clavó su mirada directamente en mis ojos. «¿Qué le parece si emprendemos una gran renovación de la vivienda?» Miguel se animó al instante, como un niño en la mañana de Navidad, y empezó a gesticular con las manos mientras hablaba. «Papá, solo imagínate. Podríamos construir un apartamento totalmente independiente para ti en la parte trasera, aprovechando ese rincón que ahora está ocupado por plantas secas y herramientas viejas. Tendría su propia entrada por el costado de la casa, una cocina pequeña pero bien equipada con nevera nueva, un cuarto de baño privado con una ducha moderna, una sala de estar y hasta una pequeña terraza donde podrías colocar tus plantas». Cada una de sus palabras sonaba como una melodía para mis oídos,
fatigados de enfrentamientos y estrés. De esa forma, continuó Patricia, usted dispondría de un espacio completamente personal, su privacidad sería total y nosotros obtendríamos la amplitud que requerimos para la crianza de los 3 pequeños. Por primera vez en muchos meses, sentí que mi familia me estaba integrando en una decisión crucial, que me consideraban como una persona que merecía respeto y bienestar. Miguel sacó un cuaderno donde había trazado un boceto del apartamento con medidas y todo. Mira, papá, serían unos 50 metros cuadrados. Aquí estaría tu cama. Aquí un armario amplio para toda tu ropa. Aquí una mesa para que puedas comer con tranquilidad mientras ves televisión. Sus ojos brillaban con una euforia que no veía desde que era adolescente y me relataba sus planos de estudiar ingeniería. Y lo más crucial, añadió Patricia, es que seguiríamos siendo una familia muy cercana, pero cada quien respetando el área del otro. Esa noche, después de que se estaba a dormir, permanecí despierto en la cocina, tomando taza tras taza de café, visualizando cómo sería mi vida en ese pequeño apartamento. Podría levantarme a la hora que me viniera en gana, sin perturbar a nadie. Podría cocinar arepa con huevo a la medianoche si me apetecía. Podría invitar a mi hermano Jairo a tomar aguardiente sin tener que pedirle permiso a Patricia. Podría colgar las fotos de Carmen en todas las paredes sin que nadie me dijera que hacían ver el lugar triste. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza con algo, como si me hubieran devuelto una pequeña porción de la dignidad que creía haber perdido para siempre. Los días siguientes fueron los más alegres que había experimentado en esa casa desde la muerte de Carmen. Miguel llegaba de su empleo y se sentaba conmigo a planificar los detalles del apartamento. Papá, ¿qué tono de pintura quieres para las paredes? ¿Prefieres azulejo o cerámica en el baño? ¿Deseas una cocina integral o una más tradicional? Patricia me preparaba mis comidas favoritas y me preguntaba qué muebles quería llevar al nuevo apartamento. Los nietos venían a darme besos, sin que nadie se lo solicitara, y Sebastián me preguntó si en mi nuevo hogar tendría una televisión grande para ver partidos de fútbol con él. Miguel trajo revistas de decoración y catálogos de mobiliario, y pasamos horas revisando opciones para mi futura morada. Mira, padre, esta cocina sería ideal para ti. Cuenta con 2 fogones, un horno pequeño, una nevera compacta, todo lo que necesitas sin acaparar mucho espacio. Patricia señalaba cuartos de baño modernos con duchas espaciosas y me decía, Don Ramón, imagínese lo cómodo que estará sin tener que guardar su turno para asearse, sin que los niños dejen juguetes tirados. Era como si hubieran vuelto a ser la familia que yo recordaba, como si por fin hubieran entendido que podíamos coexistir respetándonos mutuamente. El miércoles por la noche, Miguel trajo a un arquitecto conocido suyo para que evaluara el espacio y nos proporcionara un presupuesto. Era un hombre joven, muy profesional, que me habló con respeto y me explicó cada detalle de la futura obra. Don Ramón, me dijo mientras medía el área en el fondo de la casa con una cinta métrica, esto va a quedar impresionante. Un apartamento de 52 metros cuadrados con mucha luz natural, ventilación cruzada, acabados contemporáneos, pero con el estilo clásico que sé que a usted le gusta. Me mostró unos planos preliminares hechos a mano, y por primera vez en años, me visualicé en el futuro, viviendo con comodidad en mi propia propiedad, pero gozando de total autonomía. Esa noche no pude conciliar el sueño debido a la pura emoción. Me levanté varias veces a mirar por la ventana de mi cuarto, observando el lugar donde se construiría mi apartamento, imaginándome bebiendo el café de las mañanas en mi terraza privada, leyendo el periódico sin que nadie me interrumpiera, recibiendo a mi hermano Jairo para jugar dominó los domingos. Era como si me hubieran concedido una segunda oportunidad para ser feliz después de tantos meses de sentirme invisible en mi propio hogar. Carmen, le susurré a la foto que tenía en la mesita de noche. Quizás las cosas sí pueden mejorar. Tal vez nuestro hijo no está completamente perdido. El jueves por la mañana, Miguel llegó a casa más temprano de lo habitual, con una carpeta de cuero color café bajo el brazo, y esa sonrisa que ahora en retrospectiva entiendo que era la sonrisa de quien está a punto de asestar el golpe más duro.
Madrugué para ir a la oficina de mi abogado, un amigo, dijo, para traer todos los documentos necesarios para iniciar la construcción del apartamento lo antes posible. Padre, me dijo mientras dejaba la carpeta sobre la mesa del comedor con un golpe seco que hizo temblar la taza de café que yo estaba bebiendo. Traje todos los papeles para formalizar lo del apartamento. Mi abogado ya los revisó minuciosamente y asegura que están impecables, que no existe ningún impedimento legal. Abrí la carpeta con manos temblorosas de la emoción y vi un montón de hojas blancas llenas de letras diminutas, con sellos oficiales, membretes elegantes y esas marcas amarillas de resaltador que hacen que los documentos parezcan muy importantes. Había como 15 páginas distintas, algunos con dibujos técnicos, otras con párrafos enteros rodeados de círculos rojos. Miguel, le dije, sintiéndome un poco abrumador por la cantidad de información. Estos documentos son extensos y contienen terminología que no comprende del todo. ¿Podrías explicarme el contenido de cada uno, palabra por palabra? Quería entenderlo todo a la perfección porque era la decisión más importante que había tomado en años. Miguel se sentó a mi lado con esa paciencia infinita que había usado conmigo cuando yo le enseñaba matemáticas en su niñez. Claro que sí, papá. Son documentos estándar para esta clase de proyectos de construcción, pero te explico cada uno. Tomó el primer papel y lo colocó frente a mí. Este es el contrato con la empresa constructora. Aquí se especifican todos los materiales que van a emplear, los plazos de entrega, las garantías. Pasó al segundo documento. Este es el permiso de obra del municipio. Sin esto, no podemos ni siquiera empezar a excavar los cimientos. Todo sonaba muy profesional, muy serio, muy bien estructurado. Patricia apareció en la cocina preparando el almuerzo y pude escucharla cantando una canción de Shakira mientras pelaba papas. Hacía meses que no la escuchaba cantar en la casa y ese sonido me llenó de optimismo. Este otro documento, continuó Miguel, señalando una hoja llena de números, es el presupuesto detallado de la obra completa. Mira, cemento, ladrillos, tuberías, instalación eléctrica, acabados, mano de obra, todo está calculado hasta el último centavo. Las cifras me parecían elevadas, pero él me explicó que la construcción era muy costosa últimamente, que los materiales habían incrementado mucho su precio desde la época de la pandemia. Después de explicarme unos 10 documentos diferentes, Miguel tomó el papel más grueso de todos, que tenía unas 5 páginas engrapadas y un sello notarial en la primera hoja. Y este, padre, es el documento de mayor importancia. Es el acuerdo legal que establece tus derechos sobre el apartamento nuevo. Me mostré unos párrafos destacados con marcador amarillo. Mira, aquí se estipula claramente que tendrás el uso exclusivo del apartamento de por vida, que nadie puede desalojarte jamás de ahí, que es tu espacio privado e inviolable. Las palabras se veían muy bonitas impresas en el papel, pero había algo en la forma en que las explicaba que me ponía nervioso, como si estuviera leyendo demasiado rápido para que yo no pudiera asimilarlas por completo. Lo único, siguió diciendo Miguel mientras hojeaba las páginas del documento, es que, para formalizar todo y evitar inconvenientes con la oficina de impuestos y con el municipio, necesitamos llevar a cabo una cesión temporal de la propiedad durante el período de la construcción. Es un simple formalismo legal, papá, pero sin eso no nos otorgan los permisos. Cesión temporal. Esas dos palabras me resultaron extrañas, diferentes a todo lo que habíamos conversado durante la semana. ¿Qué quiere decir exactamente eso, hijo mío?, le preguntó, sintiendo que una piedra fría se formaba en mi estómago. Miguel evitó mi mirada por primera vez en toda la conversación y comenzó a revolver los papeles como si buscara algo específico. Es que, para realizar modificaciones de gran envergadura en una propiedad, la ley exige que el responsable legal de la obra sea también el responsable legal de la propiedad mientras dura la construcción. Si ocurre algún percance, un accidente, un problema con los vecinos, alguien debe responder legalmente. Patricia apareció desde la cocina, secándose las manos en el delantal, y se acercó a la mesa, como si hubiera estado esperando esta parte de la conversación. Don Ramón, me dijo, solo es durante los 3 meses que se extiende la construcción
Luego todo regresa a su estado original. Pero yo ya había vivido suficientes años para saber cuando algo no estaba bien. Miguel, le dije mirándolo fijamente a los ojos, quiero que un abogado independiente revise estos documentos antes de firmar cualquier cosa. Alguien que trabaje para mí, no para ti. La sonrisa se le paralizó en el rostro, como si le hubieran arrojado agua helada. Padre, ¿es que no confías en mí? ¿Crees que tu propio hijo te engañaría? Estos documentos ya fueron revisados por mi abogado, que es una persona seria, con mucha experiencia. Patricia se acercó más y me puso una mano en el hombro. Don Ramón está pensando demasiado. Esto es sencillo. 3 meses de obra y luego usted estrena su apartamento nuevo. Esa noche no pude pegar ojo ni un minuto. Me levanté como 10 veces a examinar los papeles con una lupa que tenía guardada en el escritorio de Carmen. La letra era tan diminuta que me dolían los ojos, pero cuanto más leía, más confuso me sentía. Había párrafos enteros que no lograba entender, referencias a códigos civiles que no conocía, términos legales que sonaban a idioma extranjero. Al amanecer, llamé a mi hermano Jairo y le relaté toda la situación. Ramón, me dijo con voz de preocupación, eso que me cuentas me desagrada bastante. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tantos papeles para construir un simple apartamento? Le dije que Miguel insistía en que era lo normal, que así funcionaban los trámites legales. Hermano, me dijo con firmeza, prométeme que no vas a estampar tu firma en nada sin que un profesional independiente revise esos papeles. Algo me huele muy mal en todo esto. El viernes por la mañana, Miguel me despertó temprano con el desayuno en la cama. Arepa con huevo, café con leche y jugo de naranja recién exprimido. Papá, me dijo con esa voz alegre que usaba cuando deseaba algo importante. Hoy nos dirigimos al notario a firmar todos los documentos. Cuanto antes comencemos, más pronto estarás disfrutando de tu nuevo apartamento. Yo le informé que quería llevar los documentos a otro abogado primero, solo para sentirme seguro. Su cara cambió por completo, como si le hubieran quitado una máscara. Padre, el notario ya tiene todo listo. La cita está confirmada para las 10 de la mañana. Si no vamos hoy, perdemos el turno y tendremos que guardar semanas para conseguir otra cita. Patricia entró al cuarto con mi ropa limpia y planchada, como si fuera un día especial. Don Ramón, me dijo mientras abría las cortinas para que entrara la luz del sol. Ya contacté a mi madre para informarle que hoy firman los papeles del apartamento. Está muy entusiasmada. Dice que usted se sentirá muy a gusto en su nuevo espacio. Todo parecía una celebración anticipada, como si ya hubieran decidido que yo iba a firmar, sin importar mi opinión. Miguel se sentó en el borde de mi cama y me tomó las manos como hacía cuando era niño y quería pedirme algo de suma importancia. Papá, me dijo con voz suave, confiaste en mí durante 42 años desde el día de mi nacimiento. ¿Por qué no vas a confiar en mí ahora que estoy tratando de hacer algo positivo por ti? Esa pregunta me atravesó el corazón como una lanza. Era cierto, yo había depositado mi confianza en Miguel durante toda mi vida. Había trabajado incansablemente para brindarle educación y oportunidades. Había sacrificado mis propios anhelos para que él pudiera cumplir los suyos. Lo había visto crecer desde bebé hasta convertirse en el hombre que tenía delante, solicitando mi confianza una vez más. Está bien, hijo mío, le dije, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Vamos al notario, pero quiero que me prometas que todo se desarrollará exactamente como me lo has explicado. Miguel me abrazó fuertemente, como no lo hacía desde la muerte de Carmen, y me susurró al oído, te prometo, papá, que después de hoy tu vida mejorará muchísimo. Yo no sabía en ese momento lo literal que era esa promesa, ni el alto precio que me costaría descubrirlo. El martes por la mañana, Miguel y yo nos dirigimos a la notaria en el centro de Medellín, en una de esas oficinas elegantes del edificio Coltejer, que huelen a cuero fino, ya dinero. Yo llevaba puesta mi mejor camisa, la azul que Carmen me había regalado en nuestro último aniversario, porque Miguel me había dicho que era fundamental dar una buena imagen. El notario era un hombre robusto, con bigote gris y gafas gruesas,
que revisaba los documentos mientras masticaba un chicle de menta que hacía ruido al hablar. Don Ramón Vázquez me dijo sin alzar la vista de los papeles: estos documentos establecieron una cesión completa de su propiedad ubicada en la calle 45, número 2367, del barrio Laureles, a favor de su hijo Miguel Vázquez por un lapso inicial de 2 años, cesión completa. No temporal, no parcial, completa. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones como si alguien me hubiera dado una patada en el pecho. Disculpe, señor notario, le dije con voz temblorosa. Yo creía que esto era solo para construir un apartamento en la parte de atrás de mi casa. ¿Qué significa exactamente eso de cesión completa por 2 años? El notario me miró por encima de sus anteojos como si yo fuera un niño que no comprendía los asuntos de adultos. Don Ramón, según estos documentos que su hijo ha presentado, usted está transfiriendo la totalidad de la propiedad, incluyendo la casa principal y el terreno completo, a nombre de Miguel Vázquez por 24 meses, con una opción automática de renovación por periodos idénticos. 24 meses con posibilidad de renovación. Eso podría significar que fuera para siempre. Me giré para mirar a Miguel, buscando en sus ojos alguna explicación, alguna señal de que esto era un terrible malentendido, pero él evitaba mi mirada como un criminal que acaba de ser descubierto. Miguel, le dije sintiendo que la voz se me quebraba, ¿qué significa todo esto? Tú me aseguraste que era solo por la construcción, que yo seguía siendo el dueño, que era temporal mientras durara la obra. Miguel se aclaró la garganta y le habló directamente al notario como si yo no estuviera sentado a su lado. Señor notario, mi padre a veces se confunde con los términos legales. Esto es exactamente lo que acordamos en familia. La cesión es necesaria para evitar complicaciones burocráticas durante la edificación. El notario siguió leyendo los documentos con esa voz monótona que usan los funcionarios públicos. También se especifica aquí que durante el periodo de cesión, don Ramón tendrá el derecho de residir en la propiedad bajo las condiciones que establezca el nuevo responsable legal, Miguel Vázquez. Bajo las condiciones que establece Miguel. En mi propia casa, yo iba a vivir bajo las reglas que dictara mi hijo. Y aquí dice, continuó el notario pasando las páginas, que si don Ramón decide abandonar voluntariamente la propiedad durante el periodo de cesión, renuncia automáticamente a cualquier derecho sobre la misma. Si yo me iba de mi casa, perdía mi casa para siempre. En ese instante entendí que había caído en la trampa más perfectamente elaborada que me habían tendido en mi vida. Los planos del apartamento, las semanas de falso cariño, las promesas de respeto y dignidad, todo había sido una mentira fría y calculada para que yo firmara mi propia sentencia de muerte. No, dije, levantándome de la silla tan rápido que sentí un mareo en la cabeza. No voy a firmar esto. Esto no es lo que pactamos. Esto es un robo disfrazado de ayuda familiar. El notario dejó los papeles sobre el escritorio y nos miró como si esta escena se repitiera a diario en su oficina. Señores, dijo con voz cansada, ¿van a proceder con la firma o necesitan tiempo para resolver sus diferencias? Miguel se puso de pie y trató de tomarme del brazo, pero yo me aparté como si su contacto me quemara la piel. Papá, tranquilízate. Estás malinterpretando las cosas debido a los nervios. Es normal sentirse ansioso al firmar documentos importantes. Pero su voz ya no sonaba como la de mi hijo, sonaba como la de un extraño que estaba intentando estafarme. Padre, siguió diciendo mientras caminaba hacia la puerta de la oficina, piensa con claridad. ¿Qué harás? ¿Vivir toda la vida en una casa que se está desmoronando, siendo una carga para todos? Ya es hora de que afrontes la realidad de tu situación. Una carga. Mi propio hijo acababa de llamarme una carga delante de un extraño. Miguel, le dije sintiendo que 42 años de amor paternal se solidificaban en hielo puro dentro de mi pecho. Esa casa que tú llamas que se está cayendo a pedazos, la construí con estos brazos que ahora tiemblan de rabia. Trabajé turnos dobles conduciendo autobuses urbanos durante 28 años para pagarla. Tu madre y yo nos privamos de comida para que tú pudieras estudiar en esa casa, para que tuvieras un techo decente sobre tu cabeza. Mi voz se elevaba con cada palabra
y el notario nos miraba como si estuviéramos en un programa de televisión. Cada ladrillo de esa casa tiene mi sudor. Cada rincón guarda mis recuerdos con Carmen. Cada moneda que invertí allí salió de mis manos destrozadas de tanto aferrarme al volante de un autobús. Pero Miguel ya no era el niño que yo había educado. Ya no era el joven que había llorado en mis brazos cuando murió su madre. Ahora era un hombre frío, calculador, que me miró con una crueldad que me congeló el alma. Papá, el sentimentalismo no sirve para pagar las facturas de los servicios públicos. Esa casa necesita reparaciones en el tejado, cambio de tuberías, pintura nueva, mantenimiento del jardín. ¿Tú tienes el dinero para todo eso? ¿Tu pensión de 68 años te alcanza para mantener una casa de 4 habitaciones? Cada palabra era una bofetada. Cada argumento era un puñal en mi dignidad. Esa casa necesita vitalidad joven, no un viejo aferrado al pasado que se niega a aceptar la realidad. Salí de esa oficina caminando como un zombi, sin despedirme del notario, sin mirar atrás, sintiendo que Miguel me seguía por el pasillo, gritando cosas que yo ya no quería escuchar. En la calle, bajo el sol del mediodía que me golpeaba la cara como bofetadas de fuego, mi hijo me alcanzó y me cerró el paso. Papá, no seas obstinado. Patricia está esperando un bebé. Los niños necesitan espacio para crecer. Nosotros necesitamos intimidad para ser una familia joven. ¿No comprendes que lo que estamos haciendo es lo mejor para todos? Lo mejor para todos excepto para mí. Lo mejor para todos excepto para el viejo estorbo que había pagado esa casa con su vida. Esa tarde llegué a mi casa, mi vivienda, un lugar que, por la gravedad de las circunstancias, temía dejar de considerar propia en cualquier momento. Al entrar, descubrí a Patricia organizando mis pertenencias en cajas de cartón destinadas a la mudanza. ¿Qué diablos estás haciendo?, le pregunté con una serenidad que incluso a mí me resultó extraña. «Ay, don Ramón», me contestó ella sin detenerse a doblar mi ropa. «Como usted no ha querido firmar los documentos, Miguel y yo hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es que se traslade temporalmente a la casa de su hermano Jairo mientras tomamos una determinación. Los niños están muy agobiados con tantas discusiones y yo necesito paz absoluta por mi estado de embarazo». Me estaba forzando a abandonar mi propia residencia, usando como pretexto la protección de mis nietos del estrés de las peleas que, irónicamente, ellos mismos generaban. «Esta es mi propiedad», le respondí con una potencia vocal que surgió de una parte de mí que desconocía. «Yo fui quien adquirió esta casa. Yo la levanté. La he mantenido por más de 4 décadas. Y ustedes dos no van a echarme a la calle como si fuera un animal viejo, Inútil». Patricia detuvo su trabajo y me dirigió esa sonrisa cargada de veneno que había perfeccionado a lo largo de los años de similar afecto. «Don Ramón», me dijo con una tonalidad suave, pero con la mirada fría de una serpiente, «usted puede quedarse si así lo desea, pero tendrá que observar las normas estrictas de esta casa. Habrá horarios específicos para alimentarse, momentos precisos para asearse. Está terminantemente prohibido fumar en el interior, prohibido recibir a nadie sin nuestro permiso previo. Y si algo de esto le molesta, la salida es libre». Esa misma noche, mientras me recostaba en mi cama por lo que sentía sería la última vez como el legítimo propietario de mi casa, tomó la decisión más crucial de mis 68 años de vida. Había terminado la época de ser el anciano dócil que soportaba ultrajes con tal de no perder a su familia. Había terminado mi papel como la víctima silenciosa, cuyo destino era decidido por otros. Miguel y Patricia habían despertado algo profundo en mi interior que llevaba años dormido. La fiera que había logrado sobrevivir, conduciendo autobuses por las avenidas más peligrosas de Medellín. El hombre que había trabajado como una máquina para ofrecerle un futuro a un hijo que demostraba ser desagradecido. El viudo que había sepultado a su compañera con entereza y había seguido adelante. Lo que ellos ignoraban por completo era que aquel anciano que creían vencido todavía tenía la fuerza para defenderse. Al día siguiente del bochornoso encuentro en la notaria, me puse de pie antes de que saliera el sol, tal como lo había hecho durante los 40 años que fui conductor de transporte público. Pero esta vez,
Mi propósito no era ir al trabajo, sino iniciar la batalla más importante de mi existencia. Me di una ducha con agua helada para activarme por completo. Elegí mi mejor vestimenta, la misma que había usado para el funeral de Carmen, y me sentí a desayunar sin prisa, escuchando los ruidos de mi familia que seguía durmiendo en el piso de arriba. Patricia bufaba como un animal. Miguel rezongaba en sus sueños, y mis nietos respiraban con esa candidez que solo poseen los niños, quienes aún no entienden que las personas mayores pueden transformarse en auténticos monstruos. Por un instante, me sentí de nuevo como el señor de mi propio hogar. Mi primera escala fue el banco, donde había gestionado mis asuntos financieros por más de 3 décadas, un lugar donde conoció mi trayectoria completa, donde sabía que era un hombre íntegro, que siempre cumpliría con sus obligaciones. Don Ramón, me saludó doña Marta, la directora de la sucursal que me había facilitado el crédito para la casa hacía décadas. Qué placer verlo. ¿En qué puedo asistirlo? Le expliqué mi necesidad de revisar todos los documentos de mi propiedad, todos los papeles que demuestran mi derecho absoluto sobre la vivienda, cada una de las escrituras y todos los recibos de pago. Doña Marta frunció el ceño al escuchar el relato de lo que Miguel y Patricia estaban intentando. Don Ramón, me dijo con un tono de alarma, lo que me describe suena a un intento de usurpación. Usted sabe que eso es una falta grave ante la ley. Al revisar mi expediente en la computadora, doña Marta encontró algo que yo había borrado de mi memoria por completo. Un fideicomiso que Carmen y yo habíamos establecido 5 años atrás, poco antes de que ella falleciera. Don Ramón, observa esto, me dijo señalando la pantalla. Su esposa Carmen insistió en establecer un fideicomiso especial que le garantiza a usted todos los derechos como propietario mientras viva. Pero si alguien intenta despojarlo de la propiedad de manera ilícita, el bien pasa automáticamente a nombre de sus nietos, no a su hijo. Mi Carmen había sido una visionaria, una auténtica profetisa. Había resguardado mi hogar incluso desde el más allá, con esa astucia de mujer que entendía la naturaleza humana mejor que yo. Pero hay un detalle todavía más relevante, prosiguió doña Marta mientras imprimía varios papeles. Según lo estipulado en este fideicomiso, cualquier intento de transferir la propiedad sin su consentimiento libre y pleno, cualquier presión familiar, cualquier manipulación emocional para forzarlo a firmar documentos, activa automáticamente una cláusula de resguardo que anula por completa la validez de esos contratos. Yo leía documentos esos con las manos temblorosas, sintiendo que Carmen me había enviado un ángel protector directamente del cielo. Además, añadió doña Marta con una sonrisa, como usted nunca formalizó ningún papel ante un notario, Miguel no posee ninguna facultad legal sobre su patrimonio. Mi segunda parada fue la oficina de un abogado que mi hermano Jairo me había recomendado, un señor de mi edad que había presenciado todas las jugadas sucias que las familias desempeñaban entre sí por asuntos de dinero y bienes. Doctor Morales, le dije mostrándole todos los documentos que Miguel había intentado que yo firmara. Necesito saber si esto se considera un intento de fraude. El abogado examina cada hoja con sumo cuidado, tomando notas en un cuaderno y negando con la cabeza en señal de desaprobación. Luego de media hora de profundo silencio, me miró por encima de sus lentes y me dijo, «Don Ramón, lo que su hijo intentó hacer con usted recibe el nombre de despojo agravado por abuso de confianza. Es un delito que se sanciona con cárcel. Su hijo», continuó el abogado mientras ordenaba los papeles por fecha, ideó un esquema impecable para robarlo de forma legal. Primero, lo sometieron a presión psicológica para que se sintiera una carga. Después, le ofrecieron una solución que sonaba generosa. Y por último, trataron de hacerlo firmando documentos que lo despojaban absolutamente de todo su patrimonio. Cada palabra del doctor se sentía como un mazazo que terminaba de disipar mis últimas dudas sobre la perversidad de mi propio hijo. Pero el aspecto más serio, agregó con voz grave, es que conforme a estos documentos, si usted hubiera firmado y luego se hubiera arrepentido, ellos podrían exigirlo por abandonar el hogar y quitarle la casa de forma definitiva.
abogado me aseguró que teníamos pruebas suficientes para iniciar un proceso penal contra Piri, Miguel y Patricia por intento de estafa, coacción y concierto para delinquir. Don Ramón, si usted lo decide, podemos interponer una denuncia que podría llevarlos a prisión por varios años. Pero yo no quería ver a mi hijo en la cárcel, por más dolor que me hubiera causado. Doctor, le respondió, yo solo aspiro a recuperar mi honor y mi casa. ¿Existe alguna forma de conseguir justicia sin destruir a mi familia por completo? El abogado esbozó una sonrisa con esa experiencia que otorgan los años. Claro que sí, don Ramón. Les daremos una lección que jamás podrá olvidar. La derrota del plan perfecto esa misma tarde. El abogado y yo nos dirigimos a mi casa, acompañados por un escribano público, para notificar de manera oficial a Miguel y Patricia que cualquier intento futuro de modificar, vender o traspasar la propiedad sería considerado un delito grave. Cuando llamamos al timbre, Patricia abrió la puerta con un rostro de sorpresa, como si no esperara verme regresar con escolta legal. Don Ramón, me dijo con voz temblorosa, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? El escribano le entregó los papeles sellados mientras el abogado le explicaba la situación legal. Patricia leyó los documentos y palideció al instante. Miguel llegó del trabajo media hora después y encontró a Patricia llorando desconsoladamente en la cocina con los papeles esparcidos sobre la mesa. ¿Qué diablos es esto?, se gritó al ver los sellos oficiales y las firmas del abogado. Yo estaba sentado tranquilamente en mi sala, viendo la televisión, sintiendo por primera vez en meses que estaba en el lugar que me correspondía. Es la verdad, Miguel, le dije sin levantarme del sillón. La pura verdad es que tu madre era mucho más astuta que todos nosotros y me protegió incluso desde la tumba de los hijos ingratos que solo esperan la muerte de sus padres para heredar. Miguel revisó los documentos y comprendió que su plan perfecto se había transformado en su peor pesadilla. «Papá», me dijo acercándose con esa voz de niño asustado que no le escuchaba desde que tenía 10 años. Yo no estaba al tanto de que mamá había hecho ese fideicomiso. Nosotros solo queríamos ser de ayuda, solo queríamos que fueras feliz. Pero ya era demasiado tarde para sus mentiras y manipulaciones. Miguel, le dije, parándome del sillón con una autoridad que no había sentido en años. Tu madre conoció a la perfección la clase de hombre que eras por dentro. Por eso puso a salvo esta casa de tus manos. Por eso se aseguró de que yo nunca me viera en la calle por culpa de un hijo sin sentimiento. Patricia sollozaba en la cocina, como si hubiera perdido la lotería, y Miguel me miraba como si estuviera ante un espectro vengador. Esa noche, Patricia y Miguel empacaron sus pertenencias y se fueron a vivir con los padres de ella, llevándose a los nietos, como una especie de chantaje emocional para que me sintiera culpable. Pero yo ya no era el anciano fácil de manipular. Mientras veía las cajas salir de mi hogar, pensé en Carmen y en cómo se habría reído al ver a Patricia cargando maletas como una refugiada de su propia avaricia. «Carmen», susurré mirando su fotografía en la repisa de la sala. «Gracias por cuidarme incluso después de que ya no estás. Gracias por entender a nuestro hijo mucho mejor de lo que yo lo hice». Por primera vez desde su partida, sentí que Carmen me acompañaba, sonriendo desde un lugar mejor, y aquí me encuentro, 6 meses después, viviendo en mi casa recuperada, recibiendo la visita semanal de mis nietos, quienes al principio creían que yo era el villano, pero que con el tiempo han captado que el abuelo nunca fue el problema. Miguel nunca me ha pedido excusas, nunca ha admitido su intento de robo, pero tampoco me ha vuelto a perturbar. A veces lo veo pasar por la calle cuando salgo por el periódico y él agacha la cabeza como un perro regañado. Patricia tuvo a su tercer hijo, pero nunca más han cruzado la puerta de esta casa que tanto anhelaron. Y yo, Ramón Vázquez, de 68 años, he aprendido que jamás es tarde para recuperar la propia dignidad, que los padres no tenemos por qué tolerar la humillación de hijos ingratos, y que mi Carmen siempre tuvo la razón en todo. Ahora, piensa un momento. ¿Cuál sería tu reacción si tu propio hijo intentara despojarte de la casa que levantaste con el esfuerzo de toda tu vida? ¿Guardarías silencio o lucharías con todas tus fuerzas por lo que te pertenece?
Si esta narración te conmovió hasta lo más hondo, déjame un comentario para saber tu opinión. Sigue y apoya el canal Historias que Duelen. Pulsa me gusta si crees que todos los padres merecen respeto y compártela porque hay muchos abuelos atravesando esta misma situación en silencio.